Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Quiero compartir con ustedes esta palabra porque estamos prácticamente iniciando el año, ¿verdad? Es el segundo mes del año. Y en este tiempo que se presenta un poco difícil, ¿verdad? En este tiempo que decimos coloquialmente, ¿verdad? La cuesta de enero, hace falta a muchos economía, ánimo también inclusive para poder trabajar y servir al Señor, porque las pruebas son duras, pero gracias a Dios por eso estos cantos que entonamos nos hablan precisamente de que Él nos da la fortaleza. El pasaje que leímos, ¿verdad? Desde este punto de la tierra, Señor, clamamos a Ti cuando nuestro corazón desmaya. Nos reunimos con ese propósito de recibir un aliento, una motivación en el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante, nos dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué reflexión, bienvenida hermanita. Gracias, hermano. Mire qué reflexión tan preciosa nos hace el Señor que podamos comentar nosotros. Dice la palabra: vosotros también poniendo toda diligencia. Y buscando un poquito por ahí en el diccionario, ¿qué es diligencia? Prontitud, agilidad, prisa, entusiasmo, cumplir. Estamos iniciando el año y estábamos comentando hace rato con mis hermanos. Este año tenemos un proyecto como asociación, que Dios nos permita poder unificarnos, trabajar juntos. Tenemos un solo propósito, ¿verdad? Exaltar el nombre de Jesús, cumplir con ese llamamiento que recibimos de parte del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente como dice la palabra: vosotros también, hermano, poniendo toda diligencia, poniendo prontitud, poniendo agilidad, dándoles prisa, van poniéndole entusiasmo a cumplir con la comisión que se nos ha sido dada. Que nosotros podemos este año, hermanos. Oímos muchas veces por ahí que la gente dice, los pastores, apóstoles, tanta gente por allá que reciben revelación, que el Señor está pronto a las puertas. Lo hemos sabido y estamos preparados. Ya sabemos que Jesucristo está a las puertas, que en cualquier momento. Yo le digo, si es cierto, el Señor vendrá pronto, pero y si no, también nosotros vamos al encuentro con el Señor cuanto más antes, ¿verdad? No tenemos la vida comprada. Vamos al encuentro de nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: anhelo más estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Entonces, si no viene antes el Señor por su pueblo, nosotros vamos a su encuentro. Tenemos que estar preparados. Pero qué bueno que sería que, como Jesús decía, ¿verdad? Es necesario que nosotros tengamos, dice, pues, que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Que estemos haciendo su voluntad. Que nos encuentre trabajando. No que nos encuentre ociosos. Por eso dice: pónganle, hermanos, entusiasmo, pónganle en agilidad, pónganle prisa por cumplir la labor por la cual fuimos enviados. Pase, pastor, por este lado, por favor. Para que podamos nosotros entender entonces cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas. Trabajando en su obra, más nosotros que somos llamados al ministerio. Y sigue diciendo: bien, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, tenemos una fe, y esa fe que tenemos es buscando en el diccionario le decía, es creencia, es esperanza, muy personal en Dios, un principio de comportamiento social e individual,
y esencial. Es decir, no tan solamente nosotros tenemos que saber, tenemos que compartirlo con los demás. Esa confianza que tenemos, esa creencia, esa esperanza que tenemos de saber que estamos esperando del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de paz. Ayer comentaba con mis hermanos de la congregación, les decía, Dios es un Dios tan fiel que nada escapa del control del Señor, nada escapa del control del Señor. Él tiene todo en sus manos. Jesús decía a sus discípulos, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces Él tiene toda la autoridad. No se preocupen, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Si las aves de los cielos no caen sin la voluntad del Padre, ¿cuánto más vosotros? Decía la palabra. Entonces, le digo a mis hermanos, tenemos que pensar claramente que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. No se descuida. Está atento de lo que hacemos. Y más nosotros que hemos recibido una encomienda de parte del Señor. Por eso la exhortación, también ustedes, hermanos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añade a tu fe, añádele una virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, habla de paciencia, de justicia, de bondad, de amor, de honradez. Ser justo es contrario a lo que es ser malvado o egoísta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Le decía a algunos hermanos también, ¿verdad? Para poder servir al Señor, para ser pastor, para ser líder, para tener esto, tiene que haber en nosotros una virtud. ¿Y cuál es la virtud principal? El amor. Si tenemos amor, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta por amor a Cristo. Jesucristo por amor a nosotros soportó tantas cosas. Dios nos dio una muestra de amor, dice el Evangelio que tanto citamos, porque de tal manera el amor de Dios era tan grande que envió a su Hijo único Jesucristo. Nosotros quedamos. Jesús decía, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces nosotros tenemos que tener esa virtud, y esa virtud de amor tendría que ser la paciencia, ser justos, ser bondadosos, ser honrados. Añádele, dice, ponle diligencia, ponle a esa fe, ponle virtud. También nos sigue diciendo el consejo del apóstol Pablo, y a la virtud ponle conocimiento. Prepárate para poder servir mejor. Sí, prepárate para ser útil en la obra. Ponle conocimiento. Y conocimiento es, bueno, conocer o identificar o observar, es analizar, es una creencia verdadera y justificada. Estoy seguro de lo que creo, estoy seguro de lo que estoy de a quién le estoy sirviendo. Tengo ese conocimiento. Algunos tenemos un error, muchas veces decimos, bueno, es que dicen, citamos la Biblia y decimos dicen, no es que dicen, es que es lo que dice el Señor, es firme su palabra. Como dudando, es que dicen que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. No dicen, es así. Estar seguros de lo que estoy diciendo. No hablar vagamente, es que dicen, no, la palabra del Señor dice, es Dios veraz y no el hombre mentiroso. Entonces nosotros sabemos que la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces tenemos que ir añadiendo a ese llamado, ponerle diligencia, ponerle fe, ponerle virtud, y seguir añadiendo conocimiento. Y cuando le ponemos el conocimiento estamos seguros de lo que hemos creído, convencidos de que hemos sido llamados, convencidos de que ya hemos sido llamados para servir. Le decía a algunos hermanos, entendamos que el llamado del pastorado es para servir, no para servirse. Amén. Nosotros estamos llamados para servir al pueblo, para servir al Señor, no para que nos sirvamos del pueblo, aunque muchos lo han equivocado, ¿verdad? Se sirven del pueblo. Pero nosotros tenemos que ir conociendo la palabra del Señor, y nos dice claramente, todavía dice, al conocimiento ponle dominio propio. Al conocimiento ponle dominio propio. Mire, le hablo de unas virtudes preciosas. Estoy hablando de diligencia, de fe, de virtud, de conocimiento. Le hablo de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Alguien dijo, no me saques de Cristo. Como decíamos antes, no me saques de quicio, ¿verdad? Alguien dijo, no hagas que me baje de la cruz, dice alguien por allá, decía. No hagas que me baje de la cruz. Bueno, entonces tenemos que tener en nuestra propia vida dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. De saber controlarnos a nosotros mismos. Depende del amor y el temor que tú y yo le tengamos a Dios. Hasta ahí llega nuestro dominio propio. Nos vamos a controlarnos por amor al Señor, ¿verdad?
por temor al Señor. Sigue diciendo el pasaje de la palabra que leíamos, ¿sí? Dominio propio. Al dominio propio ponle paciencia. Paciencia. Santiago nos enseña algo muy importante, su capítulo 2, verso 4. ¿Qué es paciencia? Es sufrir, es tolerar, es esperar, es dar tiempo. Ponle paciencia. Algo que a veces uno dice, es que ya me cansaron, ya me impacienté, ya no estoy tan a gusto. Hay actitudes diferentes que tomamos, pero mire bien, nos habla la palabra del apóstol Pedro y da un consejo y está diciendo, pero el apóstol Pedro da un consejo y dice que es lo que tenemos que ir añadiendo a nuestra vida. Cada uno tenemos que ir, como dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llegamos a la perfección, hasta que llegamos a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, a veces le decimos a la congregación, no me mires a mí, hermano, yo soy hombre igual que tú, soy un ser humano igual que tú. Pero le decía a mis hermanos, sí somos hombres igual que todos los demás. Pero hay una diferencia, fuimos llamados, fuimos escogidos. Gloria. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido de Dios, llamado con un propósito. Entonces, en nosotros tiene que haber ese ejemplo. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Bueno, hermano, alguno decía por ahí, es que no veo a Jesús para seguir ese ejemplo. Decía el apóstol Pablo, mírame a mí. Qué importante que nos podamos nosotros ser ejemplo para la congregación. Sí, amén. ¿Y cómo? Ir creciendo cada día más en el conocimiento del Señor, empezar a ser diligente, a tener esa fe segura, a tener esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, a tener esa paciencia. Pero todavía le dice, añádele a esa paciencia, dice todavía, añádele a la paciencia, ponle piedad. Piedad, que es, hermano, sé misericordioso, sé clemente hacia algo o hacia alguien. Entiéndelo, compréndelo, sopórtalo. ¿Por qué no decirlo así, verdad? Sopórtalo. ¿Por qué? Porque también en un tiempo nosotros también tuvimos que ser soportados. Sí, nos tuvieron paciencia para poder llegar a donde estamos. amén. Y todavía nos sigue diciendo el apóstol, dice, a la piedad ponle afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es amor, es cariño, un sentimiento de hermanos preferencial. Dice la palabra que tenemos que tenernos una cierta preferencia, más todavía entre los domésticos de la fe, entre pastores, entre hermanos. Tiene que haber esa preferencia, esa comprensión, ese afecto fraternal, ese amor, ese cariño, ese sentimiento de hermanos, esa preferencia. ¿Por qué? Porque habla precisamente del amor de Jesucristo en nuestros corazones, de lo que estamos haciendo. Sigue comentando todavía. Al afecto fraternal, añádele ¿qué? Amor. Amor. ¿Qué es amor? Gratitud. Es un sentimiento universal de afecto, de convivencia familiar como hermanos en Cristo que somos. Esa fraternidad preciosa que puede haber entre nosotros, esa gratitud entre nosotros, ese apoyo mutuo que puede haber entre nosotros. Mira, el afecto fraternal, tienes que añadirle el amor. Y mira, porque todas esas cosas preciosas, si las contaste, ¿cuántas son? ¿Las contamos? Sí, Hablamos entonces, dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, hablamos de diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. la perfección. 7. Uh-huh. Amén. Sigue diciendo el verso siguiente, el verso 8. Mira qué bonito. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, virtudes preciosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar de ociosos ni sin fruto, no estaremos de flojos. Ay, sí. ¿Me entiende? Si usted empieza a ayunar, a orar, a buscar la presencia del Señor, a tener conocimiento de la palabra, a llenarse de amor, a llenarse de todas estas cualidades preciosas,
Dice el Señor, no nos van a dejar estar sin fruto, no nos dejará de estar de ociosos y sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, así es que nosotros tendríamos que hacer un autoanálisis, ¿verdad? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Está a media luz. Platicaba con mis hermanos en la mañana, ¿verdad? Tengo un pequeño problema de salud por allá con un ojo. Le digo, ahora sí, hermanos, ando muy romántico, ando a media luz. Entonces ando medio viendo un poquito con defecto. Le digo, entonces, el que no tiene esas cosas dice, está ciego, anda viendo las cosas mal. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual también, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas, no caeréis jamás. Todas esas cualidades preciosas que acabamos de nombrar nos van a hacer permanecer firmes en el Señor. No importa la prueba, no importa la lucha, no importa la tribulación. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el Señor, porque yo tengo pensamientos de bien, de darte todo lo que necesitas. Que tengas paz, que tengas bendición, que no te falte nada. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vas a estar firme, porque sabes por qué fuiste llamado, quién te llamó, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Dice el verso 11, porque de esta manera, y es lo que más me gusta todavía, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si tenemos estas cualidades preciosas, entonces tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurado, decía Jesús, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo su voluntad. Entonces, hoy les animamos, hermanos, a que cada día busquemos más del Señor, busquemos más unidad. Vamos a tratar hoy unos asuntos importantes. Por eso llamamos a todos y yo sé que no todos se comprometen. No todos están comprometidos. Al término de esta reunión, yo creo que algunos vamos a tomar una cierta dirección y entendamos entonces que estamos iniciando el año y es tiempo de iniciar correctamente, es tiempo de iniciar con un propósito, con un destino, con una meta definida de quiénes somos y qué hacemos. ¿Servimos al Señor para su obra o servimos para nuestros propios intereses? Dice la palabra, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que podamos entender y comprender claro. Creemos firmemente que si cada uno de nosotros tomamos este consejo del apóstol Pedro, estos consejos que nos da el apóstol Pedro, haremos de esta vida cristiana más bendecida y llevadera. E iremos, como dice el libro de los Salmos, de triunfo en triunfo y de poder en poder, y veremos a Dios en Sion. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde esta generación demanda señales, demanda milagros, demanda maravillas, demanda entrega, demanda consagración, demanda santidad, demanda muchas cosas para nosotros. Y nosotros tendremos que ser ejemplo para la congregación que estamos pastoreando. Sí, amén. Entonces tenemos que preocuparnos precisamente por eso, porque que el Señor nos encuentre haciendo su perfecta voluntad. Así es que, amados, les animamos en el Señor para que cada día nos comprometamos más en nuestro servicio al Señor. Ya estamos, decía yo por allá con algunos hermanos, ¿verdad? Ya estamos dentro de la olla, vamos a acabarnos de cocer, ¿verdad? Ya estamos, ya me comprometí, Señor, ya le di mi tiempo, mi vida. Pues vamos a comprometernos completamente al 100%, no nada más a medias, sino al 100%, dispuestos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Ya estamos ahí, ya estamos en el camino. Sí, amén. Vamos a continuar firmes en el Señor. Y este año, hermanos, es un año donde vamos a presentar algunos retos. Y en esos retos, ojalá que usted, al término del año, siga formando parte de ello. Y si así no fuera, algunos vamos a empezar a sentir tropiezos y vamos a empezar a desbandarnos. Pero si así fuere, creemos que Dios puede dar dirección para nuestras vidas. Si es para bien, qué bueno, hermanos. Entonces, les animo en el Señor para que cada día su vida cristiana
sea más comprometida en el Señor, en el servicio, al 100% al Señor. Dejando todo. El Señor nos decía claramente, Jesús, ¿alguno quiere servirme? Bueno, pues nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Sí, amén. Porque si quiere salvar su vida, la perderá. Pero si pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor, la hallará. Y vemos en la Biblia tantos mártires del Evangelio que murieron de una manera tan tremenda, ¿verdad? Pero aún así tenían asegurada la vida eterna. Por eso nosotros, si vivimos, dice el apóstol Pablo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Pero también depende de nuestra entrega y consagración delante del Señor. Amén. Porque al Señor decimos por allá, ¿le damos todo o no le damos nada? Así es que este año es un año de compromiso, es un año de echar para adelante cada día más y comprometernos en la obra del Señor. Oramos a Dios.